Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Déjenme, me presento para quienes ya me conozcan, soy Kinipsites y para quienes no, les recomiendo irse a ver el primer episodio. Pues bueno, eh, yo soy su Dungeon Master y lamentablemente les tengo una mala noticia. El capítulo de hoy pasó lo mismo con el 4. No, con el 3, perdón, tengo un pequeño desfase de capítulos. Pero bueno, pasó lo mismo con el anterior. Tuvimos problemas con el archivo, se nos eliminó. Así que lamentablemente tuvimos que usar el mismo formato de diarios. Eso sí, ya les puedo garantizar que para el capítulo 5 ya está grabado. Y les juro que ahora sí ya van a recibir el tiempo de manera correcta. Así que bueno, ustedes que pasaron durante el capítulo obviamente ya se los contarán mis compañeros, pero así fuera de cuestiones importantes que se deban mencionar no, realmente no hubo esta vez ninguna, no hubieron ni avisos parroquiales. Bueno, eso sí, dos cosas. La primera, ¿cómo se dice? Se intentó canonizar la Maruchan, lamentablemente no se pudo. Así que la Maruchan no es canon. Y la segunda es que esta vez no hubo lección, pero algo, digamos, podemos dar como lección o sea, sí, en este momento es en la hoja de personaje. Cuando vayas a crear tu propio personaje, hay un apartado que es justamente las estadísticas. Para sacar las estadísticas, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vas a tener que lanzar 4 dados de 6 caras y con esos vas a sacar los primeros 3 más altos. Eso lo tendrás que hacer con tu Dungeon Master. Algunos te dicen, te permite repetir la tirada más baja, pero siempre te debes de quedar con los 3 números más altos. Y para las otras estadísticas, realmente es como lo mismo de las estadísticas principales. Las principales son los que vienen en cuadros grandes. Pero bueno, creo que eso sería todo. Ahora sí, los dejo con el capítulo y disfrútenlo. Diario de Oriana, día 1. En mi anterior entrada no pude terminar de relatar el primer día de nuestro trabajo como un equipo de aventureros. Fue un día demasiado extraño. Tras quedar separada del grupo sin saber qué estaba pasando con mis compañeros, ni si seguían vivos o no, me dispuse a explorar el mundo subterráneo, esperar encontrar alguna salida, alguna señal, alguna muestra de una ayuda, de una manera de vencer a estos enemigos y de salir, si la suerte nos los permitía, todos sanos y salvos. Tras un tiempo recorriendo las alcantarillas, viendo solamente oscuridad, pasillos sin final, ratas, agua y más oscuridad, sin ninguna luz, sin ningún ruido más que el que mis pasos hacían al marchar sobre el agua, empecé a escuchar muy a lo lejos un sonido que no podía distinguir. No eran personas hablando, tampoco pidiendo auxilio, era solamente como si estuviera dentro del estómago de una ballena y solo escuchara el sonido de sus tripas al moverse. Seguía siendo un sonido muy leve, pero sabía que algo iba a pasar. Así que poco a poco me fui alejando. Mientras más me alejaba,
el sonido se escuchaba más fuerte. No entendía, no sabía si me estaba acercando, si había otra cosa, si yo lo estaba imaginando tras horas de estar en la oscuridad. Y de repente escuché, parecía una explosión, un movimiento de la tierra, y tras de mí algo venía a gran velocidad, una avalancha. Corrí lo más rápido que pude, sin ningún rumbo, esperando que algo me pudiera ayudar, alguien apareciera o solo viera una señal que la salida estaba cerca. Fue así como muy pronto encontré una escalera. No dudé ni un momento. Subí por ella y destapé la puerta de la cloaca. Al abrirla, vi la luz. Estaba la ciudad, pero estaba sucediendo algo muy extraño. En las calles no había nadie. Salí y no vi a nadie. ¿Dónde estaba toda la gente que hace un momento estaba charlando, comprando y haciendo su vida normal? Fue entonces que decidí alejarme del centro y me topé con los guardias. Ellos me empezaron a decir que qué hace ahí, que debía de irme con todos, pues había sucedido un gran temblor. ¿Eso fue? ¿Fue un temblor? Lo que yo había escuchado había sido simplemente un temblor. Me pareció tan extraño. ¿Por qué sucedería un temblor? ¿Y qué era lo que me perseguía entonces? ¿Qué era lo que iba detrás de mí? Si era solamente un temblor. Entonces, cuando decidí preguntar a los guardias si de casualidad no habían visto algún miembro de mi equipo, les expliqué qué estaba haciendo bajo la tierra en las alcantarillas y me dijeron que no habían visto a nadie que se pareciera a los miembros de mi equipo. Entonces, decidí que tendría que buscarlos yo misma. Empecé a dar vueltas por la plaza central esperando vislumbrar entre alguna de las caras a mis compañeros. Estuve así unos 10 minutos a lo mucho, hasta que a lo lejos los vi. Vi la armadura de Meneris, alta, destacaba entre todos los demás. No pude evitar sentir un gran alivio, pero también sabía que me iban a decir algo por haberme separado del grupo. Sin más, me acerqué a ellos. Meneris estaba como si nada, solamente un poco sucia. Basmir era el mismo caso, pero Kaela había resultado gravemente herida. Estaba inconsciente. En ese momento llamamos a los guardias y les pedimos que trajeran al equipo médico. De esa manera nos pidieron regresar al castillo. Una vez dentro del castillo se llevaron a Kaela a la médica y no supimos qué pasó con ella. Pero al parecer habíamos corrido con suerte. Dentro del castillo estaban todos los demás grupos de exploradores que habían logrado regresar y la situación no era nada buena. Muchos de ellos venían no solo sucios, sino realmente heridos. Parecían haber visto un fantasma o casi la muerte. Algunos de ellos no estaban completos y solo había 1 o 2 miembros del equipo. Parecían todos tan cansados, derrotados. En ese momento, pese a que entendía que no funcionábamos muy bien como equipo, supe que nuestro equipo había corrido con bastante suerte. Pero no podía soportarlo más. Estaba llena de agua de alcantarilla y mis compañeros tenían un olor fétido. Fue ahí cuando supe que eso que yo había sentido no había sido simplemente un temblor, sino una avalancha de basura que los cubría por completo. Entonces no nos quedaba otra cosa que darnos una muy merecida ducha y dejar de estar apestando todos los pasillos del castillo. Tras llegar a mi cuarto, supe que no estaría sola. Había 2 camas. La verdad, nunca he sido muy buena compartiendo camarote y esperaba que
quien fuera que me tocara como compañera no fuera a ser alguien demasiado impertinente. No podía esperar para meterme al baño cuando la puerta se abrió. Y ahí descubrí quién iba a ser mi compañera. Meneris. La verdad es que al cruzar miradas supe que no iba a ser nada fácil y que una gran incomodidad se sentía entre las dos. Sin más, entré al baño y decidí tomar una ducha. Seguramente eso me ayudaría a despejar mi mente. Al salir de la ducha, Meneris también tomó un baño que sin duda necesitaba, pues estábamos cubiertos en basura y en agua de alcantarilla. Pronto salió y al vernos supe que quería hablar conmigo. No soy muy buena con las palabras, mucho menos para hablar sobre trabajo en equipo, pero sabía que al ser nuestra líder querría hablar con él de ello. Aparte, la forma en la que me veía parecía realmente molesta. Fue entonces cuando me pidió una explicación de por qué había decidido separarme del grupo. Parecía intentar mantener la calma, pero su enojo se notaba bastante. No podía esconder que si pudiera seguramente me lanzaría un golpe. Le intenté explicar que debía seguir mi instinto. Digo, soy una pirata, sé cosas, he visto cosas y sé que mi instinto es mi mayor aliado. Pareció no entenderlo ni querer comprenderlo. Y fue ahí cuando me explicó que esto era un trabajo en equipo y debíamos de trabajar todos juntos. La verdad es que no sé cómo podría hacer eso. No confío en ninguno de ellos y pese a que parecen ser buenas personas, yo soy solitaria y trabajar en equipo no es lo mío. Espero que mañana las cosas sean mucho más claras y también que durante este tiempo en el castillo pueda descubrir un poco más sobre el rey. Sé que hoy Meneris debe de ir a una audiencia privada con él. Esperaré poder seguirla y escuchar qué es lo que tienen que decir. ¿Por qué el rey pediría una audiencia privada con los líderes? ¿Qué es aquello que todos los demás no podemos saber? Si todos somos exploradores y el trabajo es en equipo, entonces, ¿por qué unos deben de saber más que otros? Sin duda, hay algo aquí que no me suena del todo cierto. Sé que hay algo más aquí, una verdad que están escondiendo. Hola, soy Meneri y voy a seguir con la historia que les estaba contando la vez pasada. Básicamente, nos habíamos quedado que los trogloditas se estaban enfrentando a mí mientras Basmir salvaba a Kaela. Y bueno, uno estaba derrotado, más bien dos estaban derrotados, uno por Oriana y otro por mí. Pero el tercero había empezado a tirar una pila enorme de basura que tenían guardada ahí, lo cual causaría un efecto de avalancha que podría matarnos a todos. Basmir estaba con Kaela, pero claramente no podría cargarla, en especial cuando ella está desmayada. Entonces me apresuré a ayudar a Basmir con eso. Ya empezaba a caer basura, entonces sí sentía algunos golpes de algunas cosas. La verdad sí recibí un poquito de daño, no voy a mentir. Pero bueno, logré llegar con Basmir, cargar a Kaela en mi espalda, y mientras él salía, pues empezaba a caer más y más basura. Entonces
logré salir de ahí, de esa parte de la guarida, justamente antes de que empezara a caerse todo. Pero antes de salir, logré ver como una cosa negra, una como sombra, una masa negra consumía a uno de los trogloditas. Después de eso, todo se vino abajo. Así que entre Basmir y yo, pues escapamos hacia los pasillos pequeños, hasta que finalmente pudimos escondernos en uno, mientras la basura que avanzaba como agua llenaba los demás pasillos, pero poco a poco iba disminuyendo y parando. Entonces ya cuando estábamos a salvo, logré bajar a Kaela de mi espalda. La puse para revisar si seguía desangrándose. Y sí. Basmir entró en crisis. Empezó a pregonar cosas, mientras yo, por mi experiencia, pues logré curar la herida, y al menos para que ella no se desangrara ni nada, y lograse que parara el sangrado y que me aguantara hasta que encontráramos a alguien que pudiera realmente curarla bien. Mientras tanto, Basmir, en su crisis, se topó. Bueno, no se topó. Se golpeó la cabeza con un tubo de metal que resultó ser una escalera. Entonces, gracias al Goblin Comelón, logramos salir de ahí a través de esa escalera. Ya al salir, supuse que el temblor que causó toda la basura hizo que la gente del pueblo, de esa zona, se fueran hacia otro lugar o se refugiaran en algún otro lugar. Yo no sabía si Oriana estaba ahí con ellos o si estaba abajo, por lo que nos pusimos a buscarla entre las calles. Después de un rato de andar gritando su nombre, logramos encontrarla ya con el resto de la gente del pueblo y acompañada de unos guardias. Total, que llegamos con ella. Ella estaba a salvo aparentemente, no veía ningún daño. Y después de que los guardias nos dijeran que olíamos a alcantarilla, nos mandaron el carruaje para regresar al reino y para poder curar a Kaela. Así que llegamos. Poco después de haber llegado, se llevaron a Kaela para curarla. Poco después de haber llegado ahí al reino, una persona, supongo que era un asistente, alguien del reino, me dijo que tenía que prepararme para ver al rey y hacer un reporte de la misión, lo cual me puso nerviosa, sinceramente, pero no podía mostrarlo. Después de eso nos dieron unas llaves para ir a nuestras habitaciones. Yo veía que llegaban más paladines, más equipos. Mientras tanto, pues, algunos llegaban completos, otros ya no tenían a alguien. Creo que de hecho fuimos de los grupos más afortunados, puesto que no perdimos a ningún miembro.
Pero bueno, llegamos a nuestro cuarto. Me tocó compartir con Oriana. Y la verdad sí me encontraba molesta por el hecho de que se haya quedado atrás. Y digo, supongo que sí entró a las alcantarillas por la escena que llegué a ver. Pero creo que no era lo correcto. Al menos creo que debimos de haber seguido juntos a partir de ahí. Pero será un tema que trataré con ella después. Y bueno, entonces me estaba preparando para ver al rey y hacer el reporte. Obviamente teniendo en cuenta aquella cosa rara que vi. Que bueno, personalmente no se lo diría a mi equipo hasta estar segura de qué podría ser.